Si tu empresa está en etapa de crecimiento y estás buscando un CRM que sea fácil de adoptar, se alinee con tus equipos, te ayude a alcanzar tus objetivos y sea capaz de adaptarse a tus necesidades a lo largo del tiempo, estás en el lugar indicado. Soy Camila y hoy voy a mostrarte cómo el CRM de HubSpot está hecho para crecer contigo y cómo puedes empezar a dar tus primeros pasos. El CRM de HubSpot integra a la perfección tus datos, tus equipos y tus clientes en una única plataforma fácil de usar. Para empezar, necesitarás crear una cuenta en HubSpot, así que da clic en el link que encuentras en la descripción y regístrate ahora. Es gratis. Primero, veamos lo sencillo que es manejar los registros de tus contactos y empresas en el CRM de HubSpot para que tus equipos de ventas, marketing, servicio y operaciones puedan acceder a los mismos datos en un solo lugar. Para iniciar, pasa el cursor por encima del menú lateral izquierdo, haz clic en CRM y dirígete a Contactos. Es importante que sepas que los contactos son el centro de todas las acciones de HubSpot y que todo se construye a partir de ellos. Cuando estés ahí, verás la página principal donde estarán todos los contactos de tu base de datos. Acá podrás filtrarlos como desees de forma fácil y rápida. Por ejemplo, yo puedo elegir propietario del contacto, seleccionarme a mí y HubSpot me va a mostrar únicamente los contactos que me pertenecen en ese momento. Puedo también seleccionar algunos filtros predeterminados como fecha de creación, cuándo fue la última vez que hablé con ese contacto o interactué con él, el estado del lead y, si deseo, puedo aplicar filtros avanzados. Si deseas crear un resumen rápido de tu contacto, puedes pasar el cursor y dar clic en el icono de Breeze, la inteligencia artificial de HubSpot, y Copilot te hará un resumen en segundos. Si deseas ver una vista previa de ese contacto, puedes pasar el cursor por el icono de Vista Previa y se te abrirá una ventana al lado derecho donde podrás ver los datos que para ti son más prioritarios. Por ejemplo, el cargo, la última fecha de contacto, la empresa a la que pertenece, el correo electrónico, el número, entre otros. Si quieres ver en detalle toda la información del registro, puedes dar clic en el nombre y HubSpot te dirigirá a una pantalla completamente nueva. Esta que estás viendo es la pantalla donde podemos ver el registro del contacto. Cada vez que vayas conociendo e interactuando más con el CRM de HubSpot, te vas a dar cuenta que la página del registro del contacto, el negocio, el ticket y la empresa tienen una estructura similar. Al lado izquierdo vas a encontrarte con todas las propiedades o campos de este contacto. Recuerda que las propiedades son todos los campos que almacenan información en los registros y son fundamentales para gestionar correctamente tu base de datos. Si quieres conocer todas las propiedades de un registro, puedes hacer clic en Acciones y dirigirte a Ver todas las propiedades. En la parte superior izquierda tendrás acceso rápido a generar una nota, enviar un correo electrónico, hacer una llamada telefónica, crear una tarea y programar una reunión. En la parte central verás todas las actividades que has tenido con ese contacto a lo largo del tiempo y vas a poder filtrarlas para que únicamente veas las que más te interesen. También vas a poder expandirlas y verlas más en detalle. Por ejemplo, este correo puedo expandirlo y contestarlo directamente desde aquí. Vas a poder ver notas pasadas, revisar correos electrónicos, ver llamadas pasadas, agendar reuniones futuras o crear nuevas tareas. En la parte derecha vas a encontrar toda la información que es de utilidad asociada a este contacto. Por ejemplo, si tiene una empresa a la que pertenece, también si tiene un negocio abierto con nuestro equipo comercial, si tiene un ticket de servicio en curso, entre otros. Si bajas un poco te vas a encontrar con mi tarjeta favorita, la de archivos adjuntos. Si mandas un correo electrónico con un archivo adjunto a tu contacto, este aparecerá automáticamente aquí. Este hará que ahorres tiempo y no pierdas minutos valiosos buscándolo en tus correos electrónicos. Recuerda que los contactos son el centro del CRM de HubSpot y si los gestionas de la manera adecuada serán una herramienta muy potente para que todos tus equipos tengan una imagen instantánea completa de cada cliente y puedan ofrecer una experiencia unificada y significativa. Ahora revisemos cómo configurar tus empresas. Dirígete de nuevo al menú lateral izquierdo, haz clic en CRM e ingresa a Empresas.
Acá vas a ver una página muy similar a la que vimos en los contactos. Podrás filtrar por propietario del registro, creación de la empresa, entre otros. Si quieres modificar las columnas que estás viendo, puedes dar clic en editar columnas. Acá, por ejemplo, para mí es muy importante conocer y ver el sector al que pertenece la empresa. Así que busco el campo, le doy clic en sector y si quiero verlo en un lugar prioritario, sencillamente lo arrastro y lo suelto donde justo quiero tenerlo y doy clic en aplicar. Listo, veo cuál es el sector de las empresas justo donde yo quería. Recuerda que la funcionalidad de arrastrar y soltar es una excelente opción para personalizar tu CRM de HubSpot. Si deseas ver toda la información de la empresa, sencillamente haz clic en el nombre de esta. Una vez más, el poder del CRM de HubSpot es que cualquier persona de tu equipo, sea de ventas, marketing, servicio u operaciones, pueda ver la misma información y que así no haya pérdida de datos. Dentro del registro de la empresa podrás encontrar en la parte central, al igual que en los contactos, las notas, los correos, las llamadas, las tareas y las reuniones que hayas tenido con esa empresa. Al lado derecho verás los contactos, negocios y tickets asociados. Y en la parte izquierda podrás tener de nuevo accesos rápidos a generar una nota, un correo, entre otros. Es importante que tengas en cuenta que en cada actividad vas a poder ver a qué registros está asociado. Por ejemplo, yo veo que este correo electrónico está asociado a la empresa Dream Traveler y a Dorothy, que es mi contacto. Tú acá puedes elegir en dónde se va a ver esa actividad y a qué registros va a quedar asociado. Ten en cuenta, muchas asociaciones son hechas por HubSpot por defecto. Sea cual sea la acción que realices, se guardará en tu CRM y será visible para que todos los miembros de tu equipo la vean. Si ya tienes datos de tus clientes en un CRM antiguo o en una hoja de Excel, no te preocupes. Es muy fácil importarlos a HubSpot en cuestión de minutos. Déjame mostrarte cómo hacerlo. Dirígete de nuevo a CRM y haz clic en Contactos. Acá tendrás la oportunidad de crear un contacto de forma manual o realizar una importación masiva. Voy a hacer clic en Importar. Aquí voy a seguir todas las instrucciones que HubSpot me da para realizar una importación con éxito. Voy a iniciar una importación completamente nueva y en este caso voy a importar contactos que yo tengo ya en mi archivo del computador. Doy clic en Siguiente. Aquí es muy importante que le digas a HubSpot qué tipo de datos vas a importar al CRM. En este caso voy a importar contactos. Una vez estés en esta página, debes elegir el archivo que vas a importar. Yo lo tengo justo listo en mi escritorio. Y también es importante que verifiques que HubSpot creará y actualizará contactos, así como te asegures de que el idioma es español. Y haz clic en Siguiente. Listo, aquí HubSpot empieza a hacer su magia. Como te podrás dar cuenta, HubSpot analiza si hay algunos errores en la importación o en mi archivo. Adicionalmente, va a asignar los campos de tu archivo automáticamente a propiedades en HubSpot. Aquí un tip: asegúrate que los nombres de tu archivo o tu hoja de cálculo coincidan con los nombres de las propiedades de HubSpot para que no tengas ningún error. Aquí HubSpot me mapeó los campos de manera correcta: nombre, apellido, cargo, sector, entre otros. Cuando yo garantizo que el mapeo de mis campos está correcto, doy clic en Siguiente. Aquí garantizo que algunos detalles finales estén correctos. Voy a crear una lista de contactos a partir de esta importación y le voy a decir a HubSpot que justo estos contactos esperan recibir noticias mías o que tengo el permiso para tratar sus datos. Y le doy clic en Finalizar importación. Esto puede tardar un par de minutos, pero recuerda que HubSpot te avisará cuando tu importación esté lista. Listo, aquí puedo ver que se importaron 5 registros y en su totalidad se importaron 5 filas. Si le doy clic a ver a contactos, HubSpot me va a dirigir al panel de contactos donde puedo ver a todos mis nuevos registros justo en mi CRM y con la información que necesito. Esto lo haces de manera fácil, rápida y en minutos. Ahora bien, si necesitas ver un dato que acabas de importar en tu panel de contactos, puedes hacer clic en Editar columnas. Para este caso, para mí es muy importante conocer el sector de mi contacto, así que busco el campo, justo lo acabo de importar, y lo añado a mi vista. También busco el cargo, lo selecciono
y decido en dónde quiero ubicar la información. Por ejemplo, en este momento, fecha de creación no es muy relevante para mí, así que lo elimino y arrastro y suelto cargo justo donde quiero verlo, así como el sector. Cuando rectifico que la información es correcta y tengo lo que deseo, doy clic en aplicar. Si después de organizar tus columnas deseas que esta vista quede guardada y disponible para ti y tu equipo, haz clic en el icono de clonar vista, dale un nombre y decide si deseas que sea privada o únicamente que esté disponible para ti. Una vez pongas el nombre, haz clic en confirmar. Listo, ahora tienes una vista con la información que necesitas para que tú y tu equipo tengan los datos centralizados y puedan empezar a usar estos nuevos contactos en el CRM de HubSpot. Si deseas crear un contacto manual de forma fácil y rápida, haz clic en crear contacto. En este caso yo voy a crear el contacto de Alejandra. Recuerda, el correo electrónico es la llave principal para identificar a los contactos en HubSpot y es la forma de identificar si existen duplicados en el sistema. Por ejemplo, si ya existiera Alejandra en mi CRM y tuviera este correo electrónico, HubSpot me lo indicaría. Aquí voy a llenar algunos datos que para mí son muy importantes de Alejandra, como nombre, apellido, cargo, entre otros. Una vez tengo los datos que necesito, hago clic en crear. Y listo, ya tengo el registro de Alejandra creada en mi CRM y puedo empezar a registrar todas las interacciones que tanto yo como mi equipo tengamos con este contacto. Todo en un solo lugar. A medida que tu negocio crece y tus esfuerzos de marketing evolucionan, vas a querer crear listas personalizadas de personas a las que quieras alcanzar por medio de una táctica de marketing o simplemente listas de clientes para que tu equipo comercial contacte. En el CRM de HubSpot vas a tener la posibilidad de crear listas activas o estáticas. Las activas actualizan a los miembros automáticamente según el criterio que tú hayas elegido. Estos se unirán a la lista cuando cumplan los criterios y saldrán de ella cuando ya no lo hagan. Las estáticas, en cambio, incluyen a los registros que cumplan con el criterio que elegiste al momento en el que se guarde la lista. Estas no se actualizan automáticamente. Piensa que una lista estática es como una fotografía de un momento específico. Ahora voy a mostrarte lo fácil que es crear listas personalizadas en el CRM de HubSpot. Dirígete de nuevo al menú lateral izquierdo y esta vez haz clic en Listas. Ahora haz clic en Crear lista. En esta ocasión voy a crear una lista de aquellos contactos con los que no he interactuado hace más de 90 días. Lo primero es que voy a darle un nombre a mi lista. Una vez tengo el nombre de mi lista, doy clic en Siguiente. Ahora empieza la parte más interesante. Voy a empezar a agregar los filtros que deseo para crear mi lista. En este caso, lo primero es que quiero saber y agrupar aquellas personas que tienen un cargo en específico. Así que doy clic en Propiedades de contacto y busco Cargo. En este caso y para este ejemplo, quiero saber aquellos que son directores comerciales, líderes de marketing o directores de operaciones. Y doy clic en Establecer. Ahora voy a agregar el segundo filtro. En esta ocasión voy a buscar dentro de las propiedades de contacto el último contacto que se tuvo con ese cliente. En este caso voy a poner que sea mayor que 90 días atrás, es decir, que hace más de 3 meses no interactúo con este contacto. Una vez aplicado el filtro, puedo ver que HubSpot empieza a previsualizar los contactos que cumplen con estos criterios. Ten en cuenta, puedes crear una lista en donde los contactos tengan que cumplir todas las condiciones o solo una de ellas. Cuando tenga todos los filtros aplicados, doy clic en Guardar lista. Perfecto, ahora puedo usar esta lista en cualquier parte de mi CRM de HubSpot. Ahora que he creado esta lista activa, si por ejemplo uno de estos contactos me responde un correo electrónico o inicia una conversación por chat, será automáticamente eliminado de la lista. Esto facilita que tu lista se mantenga siempre limpia. Se actualizará cuando estés planeando tu próxima estrategia, cuando estés almorzando o incluso cuando estés durmiendo o compartiendo con tu familia. Tu CRM trabaja para ti en todo momento. Ahora que los contactos están en tu CRM de HubSpot,
puedes permitir que tu equipo comercial comience a utilizar el pipeline de ventas para hacer seguimiento a las oportunidades comerciales. Veámoslo. Para iniciar, dirígete una vez más al CRM y haz clic esta vez en Negocios. Acá serás dirigido al pipeline de ventas. Aquí podrás monitorear y hacer un seguimiento adecuado de cada una de las oportunidades comerciales que tiene tu equipo. Adicionalmente, vas a poder ver las diferentes etapas que componen al pipeline. Si deseas editarlas y personalizarlas, es muy fácil. Dirígete a Opciones de panel y haz clic en Editar etapas. En esta página vas a poder modificar el nombre de la etapa, así como asignar la probabilidad del negocio en cada una de ellas. También podrás editar y agregar etapas si así lo deseas. Ten en cuenta, siempre es recomendable que dejes una etapa en ganado y una en perdido, para que HubSpot pueda hacer un debido seguimiento de aquellos ingresos que obtuviste en el mes o de aquellas oportunidades que no pudieron concretarse. En este caso, voy a dejar las etapas que vienen por defecto y voy a dirigirme una vez más a mis negocios para mostrarte cómo puedes empezar a alimentar tu pipeline de ventas en el CRM de HubSpot. Para empezar a crear negocios en tu pipeline de ventas, haz clic en Crear negocio. En este caso, lo primero que voy a hacer es darle un nombre a mi negocio y le voy a poner Consultoría en Marketing 360. Después voy a seleccionar el pipeline al que quiero que pertenezca. Ten en cuenta, si tienes una suscripción paga, puedes tener más de un pipeline en HubSpot. Adicionalmente, voy a establecer un valor promedio de este negocio, adicionalmente una fecha de cierre estimada y voy a verificar que la propietaria del negocio sea yo. Adicionalmente voy a decirle a HubSpot si es un cliente nuevo o un cliente existente y si yo deseo voy a otorgarle una prioridad a este negocio. Adicionalmente puedo asociarlo con algún contacto o alguna empresa. En este caso justo voy a buscar a Alejandra, que fue el contacto que creé recientemente. También podría yo añadir elementos de línea a este negocio, es decir, productos. Por ahora voy a dejarlo así y le voy a dar clic en Crear. Listo. De manera fácil y rápida he creado un nuevo registro y ahora tengo mi negocio creado en mi pipeline de ventas. Si vuelvo a todos mis negocios, puedo ver que el negocio que justo acabo de crear está en la etapa que necesito, que es cita programada. Puedo ver también el nombre del negocio, el valor estimado del mismo, en este caso lo estoy viendo en dólares, pero recuerda que tú puedes verlo según la moneda que tengas configurada en tu cuenta. También puedo ver la fecha estimada de cierre. En la parte inferior puedo ver que HubSpot me va a dar un total del valor que tengo de mis negocios en cada una de las etapas. Adicionalmente, a medida que mi negocio vaya avanzando, yo puedo arrastrar y soltarlo en la etapa indicada. Por ejemplo, este negocio ya me aceptó la propuesta y sencillamente lo suelto en la etapa indicada. Adicionalmente, veo que los valores se actualizan en tiempo real. Finalmente, logré cerrar y avanzar con este negocio, así que puedo arrastrar y soltarlo a cierre ganado. Listo, ya tengo mi primer negocio ganado en HubSpot. Ahora puedo seguir creando mis negocios para alimentar mi pipeline de ventas. Ahora hablemos de los informes. Muchas organizaciones tienen muchos datos, pero estos no muestran hallazgos o información significativa. Ese no es el caso con HubSpot. Tenemos muchos informes predeterminados y paneles listos para que tus equipos de ventas, servicio y marketing tomen las mejores decisiones basadas en tus datos. Veámoslo. Simplemente dirígete al menú lateral izquierdo, baja hacia Informes y haz clic en Paneles. Una vez aquí, haz clic en Crear panel. Acá tendrás la oportunidad de crear paneles a partir de plantillas. En este caso, encontrarás plantillas de analíticas del sitio web, ingresos que has tenido del mes, rendimiento de marketing, paneles que te indican el rendimiento de tu equipo de servicio, entre otros. En este caso, voy a elegir el panel de Manager de Ventas. Acá puedo ver que HubSpot me indica qué informes se incluirán una vez cree yo este panel. Decido que estos informes son de utilidad para mí y doy clic en Siguiente. Aquí voy a establecer un nombre que yo le quiero dar a mi panel. En este caso voy a poner Resultado de Ventas y voy a seleccionar y decidir si quiero que sea privado o que esté disponible para todos en mi equipo.
y doy clic en Crear panel. Para ver el panel que acabo de crear, sencillamente voy de nuevo a Informes, Paneles, y puedo seleccionar acá el panel que acabo de crear. Resultado de ventas. Recuerda, los datos se irán actualizando en tiempo real y de esta manera usas los paneles en el CRM de HubSpot. Hay muchas características automatizadas y funcionalidades en el CRM de HubSpot que te pueden ayudar a traer más leads y cerrar más ventas. Te invito a consultar los recursos que encuentras en la descripción de este video sobre las secuencias y los workflows, 2 herramientas que te pueden ayudar a automatizar las comunicaciones a tus clientes y prospectos y a ejecutar tareas repetitivas. HubSpot está construido para que sea fácil de usar y adoptar por tu equipo. Es una plataforma donde tendrás todos los datos de tus clientes y prospectos centralizados. Y lo mejor, recuerda que puedes personalizarlo y se adapta a tus necesidades a medida que tu negocio crece. Para obtener más información sobre cómo usar el CRM gratuito de HubSpot, haz clic en el enlace que encuentras en la descripción y empieza a usarlo hoy mismo. Soy Camila de HubSpot. Gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión.